Bien, chicos, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es inflamación. En este caso, considerando lo que es la etapa aguda o el primer cuadro inflamatorio. Cuando hablamos de inflamación aguda, estamos hablando de lo que es una reacción inmune innata. Distinguimos el término de agudo porque vamos a ver tres cambios importantes en esta etapa. Vamos a ver cambios hemodinámicos, lo que son alteraciones de la permeabilidad vascular y lo que son las modificaciones o migraciones leucocitarias que les había dicho hace un momento. Obviamente, la etapa aguda es la etapa en la que va a ser inmediatamente posterior a la lesión. Es una respuesta inmediata, como les había dicho, ante un agente agresor, donde se van a liberar lo que son leucocitos, proteínas plasmáticas como forma de defensa ante el agente patógeno. Si hablamos de cambios hemodinámicos, y para eso nos va a servir esta imagen, vamos a decir que después de un tiempo en el que se haya dado la lesión por el agente patógeno, se va a dar un cambio a nivel de lo que es la vascularización, generándose en primera instancia una etapa de vasoconstricción arterial, ¿no? Va a haber una vasoconstricción arterial. Entonces vamos a decir que estos que van a ser las arterias van a disminuir su calibre. Posterior a eso va a haber un proceso de vasodilatación e hiperemia, aumentando lo que es el flujo sanguíneo en la zona. Por eso cuando se da una lesión o un proceso inflamatorio, la zona donde está la lesión se pone roja, se pone caliente, con un volumen aumentado, ¿no es cierto? Entonces se va a generar en esta etapa lo que se denomina triada inflamatoria, donde va a haber aumento de calor, rubor y lo que es dolor. Entonces ahí vamos a tener un proceso de triada inflamatoria por este aumento o vasodilatación de los tejidos en el segmento. Ahora, en este proceso hemodinámico también es importante descartar que puede generarse una éstasis por acumulación de líquido en ese segmento. En este proceso en el que se genera la éstasis por acumulación de líquido, se va a empezar a formar lo que es el proceso de marginación periférica en los tejidos, acumulando leucocitos alrededor de la lesión, como ustedes están viendo en la imagen. Esta situación va a generar un acúmulo de leucocitos, de glóbulos blancos, que van a generar la primera etapa de inmunización del tejido lesionado, y lo que va consecuentemente a dar es el proceso de formación de la pus, ¿no? En el segmento de la lesión. Ahora, vamos a considerar en esta etapa lo que es una alteración del calibre vascular. Vamos a considerar cambios estructurales en la microvasculatura del segmento, la migración de leucocitos a nivel de la microcirculación, generando su acumulación y activación en estas zonas para tratar de eliminar el agente agresor. Ahora, no se olviden, vamos a ir reconociendo que durante estos procesos se va a dar una etapa de vasodilatación, arterial, la cual, obviamente arterial y capilar, la cual va a provocar una apertura de capilares y vénulas, donde se van a liberar diferentes mediadores sobre los tejidos lisos, en los que vamos a liberar histamina y óxido nítrico. Luego va a haber lo que es el aumento del flujo sanguíneo,
En este aumento del flujo sanguíneo se va a generar el proceso de hiperemia que les había dicho hace un momento. La piel va a estar más enrojecida e hinchada. Por otra parte, vamos a tener lo que es el aumento de la permeabilidad vascular. Cuando se dé este aumento de la micropermeabilidad vascular, se va a generar lo que es un proceso de exudado inflamatorio, que ahorita vamos a ver qué es el exudado. En este proceso de exudado inflamatorio es donde vamos a observar lo que es el edema inflamatorio en la zona de lesión. Posterior a este vamos a tener lo que es la etapa 4, donde va a haber una acumulación anormal y excesiva de sangre, provocando un aumento de viscosidad en el segmento y una concentración de glóbulos rojos, generando lo que se denomina congestión venosa. En esa congestión venosa va a haber la formación de un coágulo sanguíneo que después se va a convertir en una costra en el proceso de regeneración. En la quinta etapa vamos a ver una disminución de velocidad y de paso de flujo sanguíneo en la zona lesionada. Esto va a generar lo que es la éstasis sanguínea. Entonces, en la quinta etapa tenemos a la éstasis. Luego, en la sexta etapa de este proceso inflamatorio agudo, se va a dar lo que es una acumulación periférica de los leucocitos, como ustedes están viendo en la imagen. Esta acumulación periférica de leucocitos va a permitir la marginación y la pavimentación leucocitaria. ¿Eso qué quiere decir? Para tratar de proteger y rellenar las estructuras no lesionadas. Paralelamente a este proceso se va a dar lo que es la etapa 7, esta era la etapa leucocitaria. En la etapa 7 vamos a tener lo que es la activación de los mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios van a permitir que los leucocitos se adhieran a las paredes lesionadas, formando lo que son neutrófilos polimorfonucleares para generar la costra o la pared de protección para evitar la lesión de tejido sano. Al mismo tiempo, en la etapa 8 vamos a tener lo que es la formación o migración de infiltrados inflamatorios, lo que se denomina diapedesis. La diapedesis nos va a generar lo que es la parte de iniciación de la reparación celular. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Alicia, ¿me puede decir cuál era la tríada inflamatoria? Ya. La tríada inflamatoria se va a dar por la aparición en los segmentos de calor, aumento de temperatura, dolor en el segmento de la lesión y rubor, ¿no? Va a haber la epidemia. Entonces la piel se va a colocar más rojiza, más colorada y va a generar estas etapas. Calor, dolor y rubor. Calor, aumento de temperatura. Dolor, aumento de lesión en el tejido, perdón, agentes lesionales que estén generando dolor en el segmento. Y rubor por este proceso de modificación de los calibres vasculares en la zona de lesión, generando la hiperemia o el rubor. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, ¿otra duda? Elisa, ¿me puede explicar las 7? Ya, cuando hablábamos de la etapa 7, dentro de lo que es el proceso de inflamación aguda, en la etapa de lo que es la hemodinámica vascular del tejido lesionado, vamos a tener lo que es una activación de los mediadores inflamatorios. Esta activación de mediadores inflamatorios
van a permitir que los leucocitos que se están proliferando y migrando se vayan adheriendo a las paredes lesionadas con el fin de que de generar una barrera de protección e impedir que el agente patógeno vaya destruyendo más tejido. Esta migración y adhesión de leucocitos van a crear lo que son los neutrófilos polimorfonucleares. Estos neutrófilos polimorfonucleares son los que van a hacer esa capa blanquecina cuando hay un tejido lesionado. Esa es la etapa 7. ¿Alguna otra duda? Chicos, ¿alguna otra duda? No, Liz. Ya, vamos a avanzar. Denme un segundito, por favor. Ya, perdón. Entonces, en las anteriores etapas donde habíamos visto, perdón, en la anterior etapa donde habíamos visto que eran los cambios hemodinámicos de lo que era todo el tejido vascular y se mencionaban las 8 etapas de cambio a nivel celular en esas estructuras, habíamos visto que se va a dar lo que es la exudación. La exudación, el transudado, el edema y la pus son fluidos corporales naturales en todo proceso inflamatorio. Estos líquidos corporales van a ser importantes tanto en la etapa de regeneración como en la etapa de defensa inmediata ante un agente patógeno. Ahora, ¿qué son estos líquidos corporales? Vamos a ir viendo uno a uno. La exudación es nada más y nada menos que el escape de líquido intersticial con proteínas y células sanguíneas, en especial glóbulos blancos. Estos exudados van a darse de manera inmediata cuando exista una lesión. El transudado es un líquido con bajo contenido proteico. Este líquido con bajo contenido proteico se va a dar cuando se esté empezando el proceso inflamatorio netamente. El edema es un exceso, aquí falta la E, perdón, es un exceso de líquido en el intersticio de las cavidades serosas. Ahora, este líquido o edema es el que nosotros podemos palpar por debajo de la piel cuando estamos con un proceso inflamatorio. Este edema se va a ir a meter a todas las cavidades posibles para generar un colchón de líquido alrededor del tejido lesionado. Este es un signo muy clínico cuando estamos frente a un proceso inflamatorio agudo grave. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que el lugar de la lesión está con excedente de exudado, de transudado y que necesita liberarse en segmentos aledaños para formar el colchón de protección antiinmune. Entonces, este es un signo que vamos a ver en todo cuadro patológico que tenga, que se encuentre en una etapa aguda. Por otra parte, vamos a tener lo que es el peor de los líquidos corporales, que ya nos va a hablar acerca de un proceso infeccioso grave, que es la pus. Este es un exudado purulento que va a acumular un tejido muerto celular. Por eso su color es medio verduzco, es espeso, tiene un olor putrefacto y muchas veces dentro de su contenido, al ser expulsado del cuerpo, tiene coágulos de sangre, ¿no? Entonces es uno de los líquidos corporales más
más asociados a un proceso inflamatorio infeccioso. Se puede generar de diferentes maneras por un agente patógeno externo o por agentes patógenos internos, ¿no? Internos, por ejemplo, cuando hay una lesión a nivel del árbol bronquial y hay una acumulación de secreciones mucosas que van a también ir generando secreciones purulentas. ¿Queda claro de esto de los líquidos corporales, chicos? Chicos, ¿queda claro? Lisen, una pregunta. Cuando dice de los líquidos, los agentes internos que afectan, estaría lo que es la, ¿cómo se diría la palabra? Em, Se mira la palabra, Lisen, perdón, pero la pregunta sería, en los agentes externos, ¿cuáles serían? Los agentes externos serían, por ejemplo, bacterias, serían los microorganismos como el COVID, por ejemplo, pueden ser objetos cortopunzantes, pueden ser elementos que no estén con la bioasepsia necesaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, pincharse con un clavo encerrado, por ejemplo, ese va a generar un agente patógeno en nuestro cuerpo. El hecho de que te apuñalen, por ejemplo, es un agente cortopunzante externo que va a generar el ingreso de patógenos para lesionar algún tipo de tejido. Y cuando hablamos de agentes internos son cuando algún agente, es más bien cuando nuestro sistema inmunitario baja y cualquier agente puede causar o ser origen de algún tipo de infección. Por ejemplo, cuando ustedes se enferman de tifoidea, no es que la tifoidea nunca haya estado circundante en su medio, sino que en algún momento de debilidad del sistema inmunológico, ese agente ha aprovechado para ingresar en su cuerpo y ¿qué ha pasado? Destruir la flora bacteriana y generar todo el cuadro patológico, ¿no? Y generar todo ese proceso. Ahora, también existen agentes infecciosos internos que pueden ser dados por una patología externa. ¿Qué quiere decir? O paralela al cuadro que estamos cursando. Puede ser que yo haya tenido un resfrío y haya generado un cuadro de temperatura alta. Esta temperatura alta ha generado un aumento de la proliferación de leucocitos para generar una protección inmunitaria. Entonces, como estoy liberando leucocitos, mis defensas están bajando porque estoy tratando de hacer una migración de protección para mi cuerpo. Y en ese momento, un agente patógeno paralelo al mío está generando otro proceso de protección. Cuando se da eso, por ejemplo, se dan los transudados y los exudados. ¿Cómo es eso? Cuando yo estoy resfriada, algunos cuadros patológicos muy ajenos al cuadro respiratorio pueden dañar mis estructuras intestinales. Algunos pacientes con resfrío, por ejemplo, tienen cuadros diarreicos o algunos pacientes con resfrío generan una cistitis, por ejemplo, que es una inflamación a nivel de lo que es la vejiga. Entonces, si bien el cuadro patológico de origen es otro, paralelamente se pueden generar cuadros internos en nuestro cuerpo ajenos a ese cuadro inicial o a ese agente patógeno inicial. Simplemente por disminución del sistema inmunológico, nuestro cuerpo se hace más vulnerable a generar infecciones y procesos inflamatorios paralelos a un cuadro lesional. Ahora sí se me comprende. Sí, Lisen, gracias. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ir viendo todos estos agentes patógenos que se van a ir dando en nuestro cuerpo. Vamos a tener lo que son agentes biológicos, en los cuales vamos a incluir bacterias, virus, parásitos, hongos.
y algunas células de microbios que van a ingresar por otros microorganismos a nuestro cuerpo. Por lo general, los agentes biológicos que vayan a dañar y generar procesos inflamatorios en nuestro cuerpo van a ser los receptores de tipo de TOL, los cuales van a detectar la presencia de cualquiera de estas bacterias que les he ido mencionando y van a desencadenar una vía de señalización que estimula la producción de los diferentes mediadores patógenos generando la inflamación. Por otra parte, vamos a tener lo que son agentes o condiciones que produzcan lo que se denomina la necrosis, la cual va a generar una afección de tejidos por una respuesta inflamatoria como es el ácido úrico, el ADN, el ADP, entre otros agentes. ¿Cuáles van a ser estos agentes que van a producir alguna situación necrótica? Van a ser agentes físicos como radiaciones, las radiaciones del sol, lo que son los rayos ultravioleta, temperaturas altas o temperaturas demasiado bajas. Eso en cuanto a agentes físicos. Si hablamos de agentes químicos, definitivamente estamos hablando de venenos o de tóxicos creados con la mano del hombre. Por otra parte, vamos a tener lo que son los agentes químicos. Estos van a ser, los agentes de origen traumático o cuerpos extraños. Estos van a inducir a un proceso inflamatorio que van a dañar los tejidos y que van a aportar microbios o aire contaminado a nuestro cuerpo. Entre estos, como les había dicho, pueden ser armas cortopunzantes, por ejemplo, la ingesta de algún elemento o cuerpo extraño en nuestro cuerpo por vía oral, ¿no? A veces, sin querer, uno traga un palito, algún agente lesivo. También vamos a tener alteraciones vasculares que van a llevar a un proceso necrótico, como son las isquemias, ¿no? Isquemias cerebrales, isquemias renales, isquemias cárdicas, etc. Luego vamos también a considerar a lo que son las alteraciones inmunitarias. Esto como respuesta a la hipersensibilidad de nuestro cuerpo. Entre estas vamos a conocer lo que son los daños tisulares por eczemas, por respuestas como el lupus, ¿no es cierto? Que es una afección, pacientes o enfermos renales, que van a estar generando alteraciones inmunitarias constantes en nuestro cuerpo, en los pacientes con VIH, SIDA, etc. Estos que les he ido mencionando van a ser todos los agentes que van a generar una estimulación para un cuadro de inflamación aguda, que si se perpetúan también pueden ser parte de un cuadro de inflamación crónica. Ahora, dentro de un proceso inflamatorio vascular agudo, como les habíamos visto hace un momento, vamos a decir que sí, que se va a generar un cambio en lo que es el calibre vascular. Se van a generar modificaciones a nivel de lo que son los vasos sanguíneos. Por otra parte, y paralelamente a esta situación, va a haber una alteración de agentes circulantes fuera del tejido vascular, que van a hacer la proliferación leucocitaria para generar barreras de protección. Esto con el fin de aumentar y maximizar el contenido proteico, el plasma y las células. Y obviamente esta situación de contenido proteico y aumento de plasma van a generar las barreras de protección inmunitaria al tejido lesionado. Como habíamos visto, se induce a la vasodilatación por aumento de histamina y ácido nítrico. También se aumenta la permeabilidad en la microvasculación de los tejidos para permitir esta migración leucocitaria y la movilidad de proteínas celulares.
Asimismo, vamos a tener lo que es la concentración de hematíes en los vasos sanguíneos y el aumento de la viscosidad sanguínea. Ambas situaciones van a permitir que exista la migración al tejido intersticial de leucocitos y neutrófilos, los cuales se van a acumular a lo largo del endotelio vascular con el fin de ¿qué? De generar acciones de defensa en el tejido que ha sido lesionado. Este proceso va a dar origen a una etapa leucocitaria y una etapa fagocitaria. Por lo general, se va a dar una etapa crítica inflamatoria, donde se va a suministrar leucocitos en el sitio de la lesión y lo que vamos a hacer es activar a aquellos que todavía también estén en el sitio de la lesión. Esta situación va a prolongar el proceso inflamatorio y los leucocitos, si se da esta prolongación del proceso inflamatorio, pueden inducir a lo que es el daño tisular. Esta activación de leucocitos va a dar lugar al aumento de calcio sistólico y lo que es la fosfolipasa A2, generando señales de decadencia en los leucocitos. Estas señales de decadencia en los leucocitos va a incluir respuestas inducidas para poder activar nuevamente este circuito de liberación de calcio citosólico y fosfolipasa A2, que van a ser parte de la degradación de este tejido lesionado. Esta degradación de tejido lesionado nos va a conllevar a la producción de metabolitos del ácido araquidónico y de lo que son los fosfolípidos. Esta situación se va a dar a nivel del núcleo celular del tejido lesionado. Por otra parte, vamos a tener una desgranulación y una secreción de enzimas y lisosomas que van a activar el estado oxidativo o lo que se denomina estallido oxidativo de ese tejido. Entonces se va a ir degradando un poco más el tejido lesionado, para que al final se haga una secreción de citocinas, modulando lo que son moléculas de adhesión para los leucocitos y generar lo que es la barrera de protección celular. Una vez que se cumple esa etapa leucocitaria, vamos a entrar a una etapa fagocitaria. En la fagocitosis va a haber una liberación de enzimas por neutrófilos y macrófagos que van a ser responsables de la eliminación de todo agente nocivo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta etapa vamos a empezar a lo que es la destrucción netamente del agente patógeno. Para eso vamos a tener un reconocimiento y una unión de las partículas ingeridas. Va a haber una interiorización con la formación de lo que son las vacuolas fagocitarias. No se olviden que cuando hablábamos de celular, las vacuolas tenían una función inmunológica y también trabajaban en el transporte de proteínas. Ahora, eso es lo que va a permitir lo que es la fase de destrucción de tejido lesionado. Una vez que se dé esta etapa, va a haber una muerte o degradación total del material ingerido o del agente patógeno. Cuando se va a dar este proceso de liberación de productos del leucocito y de lo que es la lesión tisular por el leucocito, vamos a tener lo que es una liberación de productos microbiocidas. Esto no solo se va a dar dentro de la etapa de lo que es la fagolisosoma, sino también en el espacio extracelular, sino fuera de ese tejido lesionado también se va a dar este proceso. Es importante considerar que
en esta etapa fagocitaria y leucocitaria, van a aparecer enzimas lisosomales, capaces de producir lesión en el endotelio de manera irreversible. Por eso muchos tejidos lesionados van a tener cicatrices irreversibles, ¿no? Con una destrucción total de ese tejido. Ahora, ¿qué defectos se va a dar en esta etapa leucocitaria? Por lo general, van a ir produciéndose defectos genéticos, los cuales van a ser adquiridos por la función del leucocito. Esta situación va a generar vulnerabilidad para que aumente las infecciones en el lugar de la lesión. Y obviamente va a haber un defecto en la adhesión de leucocitos tipo 1 y tipo 2. Ahora, ¿qué características van a tener esto? Que estos leucocitos adherentes tipo 1 van a generarse por infecciones bacterianas recurrentes y por curaciones defectuosas de las heridas. Por eso cuando hay un proceso de lesión y curamos la herida, ¿no ve? Y no cede, no merma, cada día está más purulento, más blanco, es porque la curación defectuosa que le estamos dando a ese tejido no permite que los leucocitos se adhieran bien a las paredes de la lesión. Es muy importante que cuando existe este proceso de cicatrización, los tejidos estén vasculares. O sea, cuando hacen la limpieza de la herida, alguna vez han debido ustedes observar o les han contado que cuando hacen limpieza de heridas, por ejemplo, grandes, el médico o la enfermera que está encargando de esa limpieza hace como un escarbado del lugar de la lesión hasta que sangre. Se hace ese escarbado para que esa red vascular de las paredes puedan adherir a lo que son los leucocitos tipo 1 y se puedan estos impregnar y empezar una fase de cicatrización y fagocitosis. Entonces es muy importante que se cure bien el segmento, se haga una buena limpieza del segmento lesionado. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la reconstrucción de lo que son las estrías con microcorrientes, tratamos de que esa zona esté totalmente vascularizada, por eso ingresamos una aguja, destruimos ese segmento, se inicia la etapa inflamatoria y después el proceso de regeneración. Pero nosotros inducimos a esa etapa de vascularización. Cuando un tejido no esté vascularizado y no se esté dando esa etapa de vascularización en ese segmento, posiblemente se va a producir una etapa necrótica de destrucción total del tejido. ¿Me estoy dejando entender o hay alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Entonces, si yo les digo, ¿por qué un tejido, por qué una cicatriz no entra a su etapa de reparación si ya estamos con limpiezas y curaciones hace 2 meses? ¿Por qué no entra a etapa de regeneración? ¿Qué me van a responder ustedes? ¿Qué me dirían? ¿Por qué ese tejido no está entrando en etapa de regeneración? A ver, por 5 puntos, ¿quién me va a responder? Chicos, ¿quién me va a responder? Dice, sería porque los leucocitos no se adhieren bien a las paredes de la herida de la parte o del tejido afectado. Exacto, muy bien, Rudy. Me vas a hacer, recuerdo, yo no estoy anotando acá en mi cuadernito, pero el día de revisión del parcial para que tomen tus 5 puntos. Exacto. Ya. No se están adheriendo los leucocitos de tipo 1, por eso no estamos iniciando etapa de reparación tisular, ¿no? Y eso es a causa de que estamos curando mal la herida o porque la infección ha sido recurrente en el segmento,
precisamente por esa mala curación o mal manejo del paciente de su propia herida, ¿no? Les mandamos con un apósito de protección y el paciente resulta que se ha sacado, se ha bañado, entonces, ¿cómo vamos a tener una etapa de cicatrización y reparación? Estamos impidiendo todo el tiempo la adherencia de los leucocitos tipo 1. Muy bien, Ruth, tienes tus 5. Ahora, habíamos visto que en esta etapa de defecto de lo que son los defectos de la función leucocitaria, también existe una alteración en la adhesión de los leucocitos tipo 2. Los leucocitos tipo 2 clínicamente son más leves para adherirse que los leucocitos tipo 1. Y obviamente estos van a entrar en trabajo cuando tengamos infecciones bacterianas recurrentes, ¿no? Va a ser una tras otra la infección. Ahora, el defecto en la función de lo que es la fagolisosoma o transferencia reducida de enzimas se va a dar porque también hay un mal funcionamiento de lo que son los lisosomas y las vacuolas fagocíticas, las cuales no están llevando el contenido proteico necesario para iniciar la fase fagocitaria. ¿Por qué no están llevando el contenido proteico necesario? Porque no se está generando un buen estímulo a nivel de los núcleos celulares que liberen el contenido de ARN y ADN para la reconstrucción y reorganización tisular. Eso es muy importante. Ahora, estas situaciones se van a ir dando por supresiones a nivel de la médula ósea, obviamente por una producción reducida de leucocitos. También se va a dar por defectos en la actividad microbiocida. Esto en casos de enfermedades granulomatosas crónicas o infecciones bacterianas recurrentes. Entonces, no va a haber una buena adhesión de leucocitos por estas dos situaciones. Baja producción en la médula ósea de leucocitos y defectos en la actividad microbiocida. ¿Cuáles van a ser ahora nuestros mediadores químicos dentro de un proceso inflamatorio? Los vamos a ir conociendo.